propuestas o sugerencias de cómo podríamos encarar o cómo podríamos enfrentar y resolver la problemática que estamos enfrentando. Muy interesante, muchísimas gracias, doctor Sepúlveda. Y estaríamos pues a espera de que al terminar haya preguntas, pueda él abordar, como él mismo ya se ofreció, sobre esto que él planteó en su intervención. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a continuación al maestro Alan García. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Se ha desempeñado como profesor en materias relacionadas con derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxos, sede de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Panamericana de Guadalajara y la Universidad Latina de América. Es coordinador de la unidad de graves violaciones a los derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Le pedimos pues su intervención hasta por 15 minutos al maestro Alan García. Muy buenos días, muchas gracias Enrique, y agradezco puntualmente tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta gentil invitación que han hecho a la Oficina del Alto Comisionado de México para los Derechos Humanos. Se trata de un foro muy importante y pertinente, ¿no? Por el momento que vive México, pero también porque este año se conmemoran y celebran los 70 años de la Declaración Universal, los 40 años de la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos y los 20 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre las y los defensores. Yo empezaría recuperando lo que dijo el Alto Comisionado en octubre de 2015 cuando visitó al país. Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México. Fin de la cita. Este amplio consenso se basa en los preocupantes niveles de inseguridad, violencia y criminalidad que, bajo un contexto de impunidad y corrupción, ausencia de rendición de cuentas, socavan la vigencia de los derechos humanos en el país. Y en este contexto destacan las afectaciones particularmente al derecho a la libertad, al derecho a la integridad y a la vida, que cuando son cometidas por agentes del Estado permiten catalogarlas como tortura, desaparición forzada y o ejecución extrajudicial en materia de este tipo. Es importante recordar que tanto el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, el derecho a no ser sometido a tortura constituyen normas perentorias que pertenecen al dominio del jus cogens y poseen un carácter inderogable, pues en ninguna circunstancia pueden suspenderse. De nueva cuenta, el Alto Comisionado cuando vino en 2015 sostuvo que para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son simplemente impactantes. Y veamos cuáles son esas cifras. 29.168 homicidios en 2017. Una cifra, una tasa por encima de 20 por cada 100.000 habitantes. 80 asesinatos al día, uno cada 18 minutos. Esto es, en el tiempo que habló Ricardo y en el tiempo que ahora habló, una persona perderá la vida en este país. Para colocarlo en contexto, la Organización Mundial de la Salud considera que una tasa igual o superior a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes corresponde, dice la Organización Mundial de la Salud, a niveles epidémicos de violencia. México presenta niveles que superan por el doble la tasa referenciada por la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito de las desapariciones y la tortura, el panorama es igualmente desolador. Tanto la Comisión Interamericana o los organismos especializados de Naciones Unidas que han podido evaluar in situ la situación en México nos han hablado de un contexto generalizado de tortura y de desaparición. Y creo que no podría ser de otra forma. Al 31 de enero del 2018, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con todo lo cuestionable que pueda ser, registra 35.410 personas desaparecidas. Sumado al alto nivel de homicidios, torturas y desapariciones, a la falta de una información estadística confiable y completa sobre sus incidencias o sobre sus autores, otra preocupación reside en que prácticamente la totalidad de estos delitos permanecen en la impunidad.
voluntad, que es el combustible idóneo para la reproducción de la conducta. México tiene la obligación de tomar medidas urgentes apropiadas para proteger el derecho a la vida, la integridad, la libertad y las garantías judiciales. Tiene la obligación de prevenir, tiene la obligación de investigar, perseguir, castigar y enjuiciar con base en el debido proceso a las y los responsables, de aplicar sanciones pertinentes y obviamente de reparar a las víctimas. Es verdad, se han tomado medidas tanto normativas como institucionales. Destaco, por ejemplo, el año pasado la adopción de 2 leyes generales, ejemplares en su proceso de adopción, sí, ambiciosas en sus alcances, garantistas en términos generales en sus contenidos, pero se trata de medidas necesarias más insuficientes. El reto constituye la implementación efectiva de manera conjunta con las víctimas, las titulares de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales. Las leyes aún son una promesa, una distante realidad. ¿Cuál es el gran reto que enfrenta México? Evitar, como dice Fernando Savater, que se someta a la pereza de las rutinas ancestrales los frutos de la imaginación creadora del presente. Y hay un elemento que me permite estar relativamente optimista, que es que en el epicentro de esta imaginación creadora del presente se encuentra un quinteto de actores que están proponiendo, impulsando, auspiciando una agenda de cambio, una agenda de transformación. Por un lado, las víctimas que reivindican sus derechos con pasión, con entusiasmo, con un gran dolor, pero también con un gran amor hacia sus seres desaparecidos o a quienes han perdido la vida. Las organizaciones de la sociedad civil, los organismos públicos de derechos humanos, aquellos al menos que honran su misión institucional, los organismos internacionales de derechos humanos que desde hace algunos años han visibilizado de manera clara esta problemática tremenda por la que atraviesa el país, y una academia, lo vemos aquí, que de manera emergente pero decidida y creciente está colocando sus saberes y sus conocimientos al servicio de esta causa. Y creo que las 3 contribuciones de este quinteto de actores son 3. 1, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones son problemas críticos, ciertamente complejos, como lo decía Ricardo, por su dolor, por su extensión, por su magnitud, por las secuelas que genera, el contexto en el que ocurre, la impunidad que las promueve, la reparación que no llega. La segunda contribución, además, digamos, de esta problemática, es que la tortura, las desapariciones y las ejecuciones lesionan a todos, no solamente a las víctimas, a las familias amputadas, a la sociedad dolorida, sino también al gobierno que pierde autoridad, que pierde credibilidad, que pierde confianza, que pierde prestigio, que es el nutriente esencial para poder desarrollar una gobernanza democrática desde una perspectiva de derechos humanos. Y la tercera contribución de este quinteto es que la tortura, las desapariciones y las ejecuciones tienen solución. No son realidades fatales y esa solución debe construirse de manera conjunta. Voy a enunciar desde mi perspectiva, de cara a estas 3 problemáticas, cuáles serían 20 propuestas comunes que podrían ayudar a solventar esta circunstancia crítica. La primera de ellas, coincido con Ricardo, es el reconocimiento del problema y sus dimensiones, como el primer paso indispensable para enfrentarlo. Segundo, modificar el modelo de seguridad imperante y recientemente reforzado, que permita transitar de un paradigma militar de la seguridad a un modelo de seguridad ciudadana. Tercero, adoptar marcos regulatorios adecuados y compatibles con los estándares de derechos humanos. Se ha avanzado, pero hace falta todavía recorrer un trayecto importante. Garantizar, cuarto, la implementación efectiva de las leyes generales en materia de tortura y desaparición, o por ejemplo la ley de ejecución penal, que colocan un nuevo paradigma de cara a la situación carcelaria. Quinto, respetar de manera irrestricta las salvaguardas legales derivadas de la privación de la libertad, elemento que impacta tanto en las torturas como en las desapariciones, especialmente desde el inicio de la privación de la libertad hasta la puesta de la persona a disposición de la autoridad judicial. En este sentido, tiene que haber en México un registro unificado a nivel nacional de privación de la libertad, de detención, el aviso familiar o persona de confianza, la defensa adecuada, independiente, la evaluación médica autónoma, la asistencia consular, la comparecencia pronta ante la autoridad judicial, la grabación de los interrogatorios, la geolocalización de las patrullas,
la exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos, la inversión en la carga de la prueba, entre otras, seguir un régimen de control judicial frente a estas salvaguardas y rendición de cuentas que finquen responsabilidades de carácter disciplinaria ante quien las quebrante. La sexta propuesta es la erradicación de toda forma de detención arbitraria. Pensemos, por ejemplo, en el arraigo que subsiste como en la Constitución como una forma categórica de privación de la libertad que no es consistente con los estándares internacionales. Si bien es cierto, ha reducido la recurrencia, el uso se mantiene ahí como una tentación siempre al servicio de la transgresión del derecho a la libertad personal, con la posibilidad, la detención arbitraria, de favorecer, promover actos de tortura y o desaparición forzada. Séptimo, el monitoreo constante a los centros de privación de la libertad, desarrollado por instancias independientes y cualificadas. Y cuando hablo de centros de privación de la libertad, no solamente me refiero a los centros penitenciarios, me refiero a estaciones migratorias, por ejemplo, en donde existe una situación particularmente crítica que compromete justamente el derecho a la integridad y favorece los malos tratos y la tortura. Instancias independientes que deben contar con recursos suficientes y con las garantías necesarias de protección tanto para las personas que están adentro como para quienes la realizan ante cualquier tipo de represalia. Sexta, la creación o mejora de registros que permitan la recolección de información fiable y la sistematización independiente de la misma. Las leyes generales en materia de tortura y desaparición apuntan a una serie de registros, bancos de datos que es fundamental contar. Registros sobre asesinatos, en donde se permita desglosar, por ejemplo, en cuáles participaron o presuntamente participaron agentes del Estado y por consiguiente estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Registro de detención, que ya lo mencionaba, fundamental, en donde se recupere también no solamente el nombre, el momento en el que la persona ha sido registrada, sino la cadena de custodia que permita justamente hacer un seguimiento respecto de cualquier afectación a la libertad o a la integridad que pueda suponer un acto de tortura y o malos tratos. La novena propuesta es la regulación adecuada y uniforme a nivel nacional del uso de la fuerza pública, acompañada de mecanismos independientes y eficaces de vigilancia en su instrumentación. Los índices de letalidad dados a conocer en México por instituciones académicas denotan la urgencia de tomar pasos decisivos en esta dirección. Tenemos que salir de la circunstancia actual en que cuando intervienen las fuerzas del orden lo hacen de manera desproporcionada, de manera excesiva, comprometiendo de nueva cuenta el derecho a la vida y o el derecho a la integridad. La décima propuesta es crear instituciones periciales y forenses autónomas dotadas de recursos adecuados e integradas por personal profesional y altamente capacitado, que actúen en favor de la justicia y que no se encuentren supeditadas a las instancias de procuración de justicia, por consiguiente, con un sesgo y una parcialidad evidente. Onceavo, fundamental, ya Ricardo también lo apuntaba, es la refundación de las instituciones encargadas de perseguir el delito y aplicar la ley. Garantizar en este sentido el tránsito de un sistema de procuración de justicia disfuncional y capturado a fiscalías verdaderamente autónomas, revisar los procesos de contratación, ascenso, realizar evaluaciones periódicas, crear un auténtico servicio de carrera, revisar los procedimientos de investigación de los delitos, tortura, ejecución, desaparición, a efecto de instrumentar técnicas adecuadas, alejadas, por ejemplo, de la confesión, basadas en los protocolos de Minnesota, por lo que ve a ejecuciones extrajudiciales, Estambul, por lo que ve al tema de la tortura, que permitan identificar patrones. No estamos hablando de conductas aisladas las que se están dando en estas tres materias, que permite identificar el modus operandi de las corporaciones a cargo del Estado y velar porque las líneas de investigación no solamente respondan, en el mejor de los casos, a la autoría material, sino que incluyan la responsabilidad intelectual y asciendan en la cadena de mando. A modo ilustrativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando hay una privación de la vida en la que intervienen agentes del Estado, la obligación de investigar se acentúa, y por consiguiente la carga de la prueba se traslada. Nos dice la Corte Interamericana, en todo caso en el que agentes estatales hayan producido la muerte, corresponde al propio Estado
proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. Eso se sustenta en que la prohibición general de los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si no existieran procedimientos para verificar la legalidad de la actuación estatal. La siguiente propuesta, la 12, es: dado que estamos hablando de conductas, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial desplegadas y cometidas por agentes del Estado, es indispensable adoptar medidas reforzadas específicas de protección para las víctimas, quienes se colocan en un riesgo cuando denuncian este tipo de atropello. Pero no solamente para las víctimas, también para sus familiares, sus representantes, testigos, los peritos que se involucran y ejercen su función, las y los defensores de derechos humanos que participan en la investigación y búsqueda de justicia. La 13ª propuesta es garantizar el principio de no devolución. Cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la libertad o a la integridad, como ocurre en México con muchas de las personas centroamericanas o personas extranjeras que son detenidas por regla en México y expulsadas a sus países de origen o residencia habitual sin hacer un análisis respecto del riesgo que enfrentan en sus países, que puede comprometer justamente una transgresión al derecho a la integridad o el derecho a la vida. Este es un elemento emergente a nivel mundial, pero que en México es particularmente relevante. 14. Tutelar la transparencia y el acceso a la información pública. Recupero aquí algo que detectó la Comisión Interamericana en 2015. Durante la visita in loco, la Comisión tomó conocimiento de un progresivo retroceso en la política de transparencia activa e información pública de las muertes de civiles y militares en operativos de seguridad, en particular cuando intervienen las Fuerzas Armadas. En ese sentido, decía la Comisión Interamericana, se ha reportado que los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos. Después de aquel comunicado sobre Tlatlaya, las Fuerzas Armadas decidieron ya no dar a conocer públicamente a través de boletines estos operativos, porque sabían que se estaban sometiendo a un ejercicio de escrutinio y tomaron estos pasos regresivos. 15. Tomar medidas para que funcionarios se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación estatal a priori, sin contar con los resultados de una investigación seria, imparcial y exhaustiva. No puede haber un operativo en el que pierden la vida algunas personas desplegado por agentes del orden y inmediatamente salgan las autoridades políticas a decir que fueron abatidas en cumplimiento de la ley. Se tiene que hacer una investigación de manera oficiosa, como dice la Corte Interamericana, ante cualquier pérdida de vida en la que hayan intervenido agentes del Estado. 16. A 50 años de la masacre de Tlatelolco es fundamental decir no al olvido y atender el legado de la guerra sucia en México, caracterizado por desapariciones forzadas, caracterizado por ejecuciones extrajudiciales y torturas. Es fundamental no soslayar este tremendo legado y decir sí a la verdad, a la justicia y a la reparación. 17. Reforzar ante la sociedad, coincido con Ricardo, el repudio a la tortura, las desapariciones y las ejecuciones, que son conductas que por desgracia aún presentan grados inadmisibles y muy preocupantes de aceptabilidad social. 18. Incorporar a las víctimas de organizaciones de la sociedad civil como aliadas en la lucha contra las graves violaciones de derechos humanos, respetando su autonomía, su espíritu crítico, su instancia en el aparato estatal y reconociendo que hay diferencias, pero asumiendo que son también aliados en esta causa. 19. Adoptar un enfoque diferenciado que reconozca las afectaciones agravadas en sectores específicos de la población: mujeres torturadas, migrantes desaparecidos, personas LGBTI, que son víctimas de crímenes de odio, periodistas, defensores, personas indígenas, etc. Y 20. Finalmente, fortalecer la relación con los organismos internacionales de derechos humanos en tanto instancias de cooperación que con una agenda constructiva y propositiva son fundamentales para avanzar en los cambios que el país requiere sin recurrir a la descalificación derivada de las conclusiones a las que arriban producto de esa apertura. En el tema de desaparición forzada, y ya concluyo, por ejemplo, reconocer la competencia del Comité contra Desaparición Forzada para recibir comunicaciones individuales.
aceptar la visita in situ que ha sido solicitada por el comité desde 2014, desarrollar un plan de acción para la implementación de las acciones urgentes que ha adoptado el comité contra desaparición forzada, favorecer un diálogo constructivo de cara al informe que acaba de presentar el Estado ante el propio comité, o por ejemplo de cara al caso Alvarado, que está hoy ante la Corte Interamericana, comprometerse claramente con los resultados. En el caso de tortura, dos cuestiones muy puntuales de cara a los organismos internacionales de derechos humanos. El Subcomité para la Prevención de la Tortura vino a México en diciembre de 2016. En diciembre del año pasado se le dio a conocer el informe y a 2 meses de distancia este informe no se hace de conocimiento público. Es indispensable que se dé a conocer el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y no se mantenga en el cajón de la confidencialidad. El caso Atenco, también próximo a resolverse por la Corte Interamericana, supondrá un gran desafío, al igual que la revisión que se avecina por parte del Consejo de Derechos Humanos en el marco del examen periódico universal. Estos elementos, los actores y la ruta me permiten mantener una cierta dosis de optimismo, porque como dice Holderlin, donde el peligro crece, crece también lo que sabe. Muchísimas gracias.